Y... Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde me estés viendo, ya sea Australia, ya sea Mongolia, ya sea de donde sea, me da igual, de mi pueblo. Hoy sí que sí, hoy no me confundo, hoy es 8 de abril, es que el jet lag es muy malo. Hoy es 8 de abril de 2022, han pasado cositas, no puedo decir cosazas porque no han pasado cosazas, pero han pasado cositas hoy en la obra del Santiago Bernabéu, mientras aprovecho que está en verde para ir pasando, así que luego voy a decir, os voy a enseñar un pedazo de time-lapse que he hecho desde Torre Europa, así que quedaos hasta el final del vídeo, va, venga, vamos. Cric, 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 cric. Grillos, hay grillos, sí, ¿no veis los grillos saltando por todos los lados? Es que ya no hay nada, han recogido prácticamente todo. Recordad que mañana ya toda esta parte de aquí, estas vallas de aquí, desaparecerán. Por cierto, es la primera vez que las toco. Sí, es buen material. Mañana toda esta parte de aquí, todas estas vallas estarán fuera, completamente fuera, solamente quedarán los corralillos que tenemos ahí al fondo. Seguimos hacia Castellana. Ya os deberéis saber los nombres de cada calle por nosotros, los pesados del Bernabéu. Qué bonito cómo empieza a asomar ya el suelo del Skywalk aquí por el lado de la Castellana. Cómo se ve desde la torre, ve. Vamos, esto queda poquito ya, esto queda poquito. Y es que justo en la parte de abajo de la viga corona, en ese suelo del Skywalk, en la otra parte, justo ya pegando a la fachada, se ve ya esas líneas, esas tres gradas, esas tres escaloncitos de las gradas adicionales. Lo veremos mejor en el vídeo, los detalles. Y aquí en la Castellana ya totalmente recogiendo todo, están acopiando todo y vemos cómo esos materiales que estaban usando día a día los están recogiendo para dejarlos acopiados en diferentes corralillos, como decía antes, y así para el día del partido no estorben. Ahora lo único malo es que hasta el miércoles no vamos a tener nada de obras, porque luego vendrá otra vez el Chelsea aquí a visitar al Bernabéu para disputar la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, así que de momento las obras se van a paralizar un poquito, solo un poquito. Ahí están transportando los materiales que sobran aquí y se los llevan a Valdebebas. Ahí siguen sumando, continuando en la instalación de escaleras esos tramos. En la parte sur de la fachada, entre estas dos costillas, tenemos ya 2, 3, 4, 5, 6 tramos de escaleras. Vamos, cracks, vamos a ver cuántos hay en el norte. Tiri. Bueno, las tenemos aquí. Estos tramos de escaleras por el lado norte, tenemos esas 4. Parece que se ha quedado un poco estancada esta parte de aquí, esta instalación de nuevas escaleras. Cómo asoman las riostras que han colocado por el lado sur, y cómo asoman por aquí por el lado norte, igual se ha quedado un poco estancado. Yo creo que después de recibir al Chelsea volverán las obras en su más pleno rendimiento. Y efectivamente ya tenemos los camiones de prensa, aquí ya los tenemos totalmente acopiados al ladito de la Torre C. Vamos a asomarnos a Honduras, perdona Honduras por pisarte, pero aquí ojo, madre mía todos los que hay ya. Si hasta hace un momento había 2 camiones nada más, tenemos un montón ahora mismo, tenemos un montón. Acopiando materiales. Y nos bajamos y observamos que en nuestro parking privado que tenemos aquí, en los pies de la Torre C, al ladito de la Torre C, ya tenemos un montón de plataformas totalmente acopiadas. ¿Cuántas tenemos, Jesús? ¿Cuántas tenemos? Cuéntame, ¿tenemos 3, 4 plataformas? 5 plataformas, no me lo puedo creer. 5 plataformas en apenas 10 metros cuadrados. Esto es un Tetris y lo demás es tontería. Ahora ya sí que sí, esto es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Con esta esquina cerrada empezarán ya a colocar esas riostras que faltan. Imagino que irán a la par que la parte de la Torre B. Pero ahí vemos cómo asoman ya todas las riostras, todas las vigas nuevas. Recién todo incorporado, fresquito, muy rico. Los andamios no los quitarán, ¿por qué? Porque tendrán que dar esa pintura que le dan, tienen que soldar, tienen que radializar, tienen que pintar. Anda que no queda. Con radializar me refiero a darle con la radial, que no me entendéis. Ojo, que estamos llegando a Rafael Salgado, esta lúgubre y sombría calle. Qué nervios. A ver si tenemos algún avance, me da que no, pero bueno, yo tengo que sacarlo. Ahí tenemos la parte más superior de las costillas donde ya han trabajado en ellas y ahí vemos cómo han limado esa parte para que esas guías que van a incorporar para la piel entre bien, encaje bien. Y a estas horas de la tarde tenemos a Rodio Cronsa abierto, con la puerta abierta, están inyectando hormigón
en el interior del Santiago Bernabéu están ahora mismo colocando agua. Necesitan agua y la usarán. Y aquí llegamos al José Luis, que nos está esperando José Luis Holgado para tomar un hornazo. Choricito fresco, bacon, jamón york. ¿Es pavo o jamón york o qué es? Madre mía, qué pinto. Esto ya es, vamos, me voy a poner aquí las pilitas. De aquí me voy a City, pero a Manchester City, pero de cabeza. Pedazo de hornazo que nos acabamos de comer. Gracias, José Luis Holgado. Muchas gracias por esas mini rosquillitas también, que son muy ricas. Las he probado, que las he probado. Así que muchas gracias y por todo el apoyo recibido. Así que seguimos, continuamos. Aquí estamos, in the middle de Rafael Salgado, en el medio de Rafael Salgado, donde vemos esa fibra de carbono asomando desde hace unos cuantos días en estas partes de las costillas, donde de momento han hecho 4 y no han continuado. Al igual que siguen ahora mismo probando la iluminación del interior, para dejarlo todo preparado para el día de mañana, y dejaron preparados en esta parte más cercana a la torre D. Ya han incorporado estas barandillas, esas tramos de barandillas en estos lados de aquí. Acordaros que los veíamos ahí acopiados y que incorporaron esos hace poquito. Y este es el avance en este lado más cercano a la torre D, donde de momento abajo no tenemos grandes avances. Y por lo demás siguen recogiendo, están dejando todo perfectamente aislado para que mañana el público no tenga ningún problema de seguridad y pueda disfrutar de un partido como se merece. Aquí igual, en la parte de la torre D ya prácticamente, es que no sabría decir si queda alguna tubular o no, ahora lo vamos a ver desde la parte más cercana de Padre Damián para visualizar y observar todo mucho mejor, para ver si queda alguna tubular, pero aquí ya las plataformas y las grúas se van hasta el lunes por lo menos. Bueno, me diría que es que el martes tenemos partidos, que no sé qué van a hacer, porque el lunes, entre que la UEFA no les permite tampoco trabajar, porque bueno, viene el equipo contrario a calentar y entrenar y demás, no sé yo hasta cuándo van a aparecer de nuevo las grúas, Todo queda en duda. Mientras tanto, la iluminación encendida, que estamos gastando mucho luz, que ha subido. Bueno, déjate ya de tonterías, Jesús, y ves al grano. Aquí observamos ya, estamos en la esquina de Rafael Salgado con Padre Damián y observamos todo la parte del Skybar, cómo va creciendo, cómo van poniendo nuevas piezas rojas, esas piezas rojas que sustentarán toda esa parte, esa nueva pedazo de parte que va a obtener esta esquina para visualizar mucho mejor los partidos. ¡Vamos! Otra grúa que se va, se recoge y se la llevan. Ya poco a poco se empieza a ver mucho menos la parte de las riostras, la parte de la cubierta Antes la veíamos perfectamente y ahora mismo ya entre tantos amasijos de hierros, esa grada que sigue creciendo y ese skybar también, yo creo que se observan bastantes cambios a medida que va pasando el tiempo, Pero mira que hemos encontrado por aquí. Bueno, que sepáis que no se me han olvidado las tubulares que hay aquí arriba, es que desde aquí abajo no se ve bien. Creo que queda una, pero os voy a confirmar. Yo creo que desde Sagrados Corazones lo podemos ver mucho mejor, así que mientras vamos comentando qué vemos por aquí. Y ojo con los avances del nuevo edificio, Instalación de electricidad en el interior para la iluminación. Tenemos también la instalación para los conductos de gas. Ahí vemos cómo empiezan a asomar ya en el interior, en las tripas, en los entresijos del nuevo edificio. Y cómo siguen creciendo, cómo siguen hormigonando. Es el evento ignífugo que le colocan ahí. Lo siento, Manuel Prado, nunca me acuerdo del nombre en concreto y técnico. Y cómo siguen impregnando eso. Ahí vemos las piezas rojas van desapareciendo de color y se van convirtiendo en gris. Al igual que las piezas del tercer anfiteatro siguen creciendo. Aquí vemos una nueva incorporación. Bienvenida a tu nuevo estadio, a tu nuevo lugar, donde pasarás unos cuantos años de tu vida aquí. Así que bienvenida. Vamos, esto va, Pita. Dale. Y aquí vemos la nueva grada cómo asoma por este lado de Padre Damián, al que también, si nos visualizamos en este lado de aquí, vemos cómo quedan 2 niveles solamente, al menos por lo menos lo que vemos en pintura ahí, parece que quedan solamente 2 niveles por incorporar en esta zona. Bueno, aquí lo tenemos, lo prometido es deuda, parece que falta una tubular. Esa última pirámide de este lado de la torre D, parece que falta una tubular only one, parece que solo falta una para completar esa pirámide. Y aquí estamos ya en Sagrados Corazones, donde tenemos ya plataformas acopiadas
para el próximo partido que nos estorben. Y desde aquí quiero hacer un llamamiento a toda la afición del Madrid, todos los que puedan y quieran, para venir aquí a animar al equipo. Ese recibimiento el martes contra el Chelsea tiene que ser peor todavía que contra el PSG. Tenemos que abarrotar Sagrados Corazones para llevar al equipo en volandas y que nos den otra victoria y podamos pasar a semifinales. Y ahora sí que sí, todo el lateral este, hoy 8 de abril del 2022. Qué bonito cómo va quedando, ¿eh? Poco a poco se va desapareciendo toda la parte superior de nuestra pantalla, van completando las nuevas piezas. Aquí vemos cómo siguen creciendo, al igual que incorporaron esas dos piezas antes de que fuésemos a Londres, ¿eh? Cómo va creciendo todo esto. Nueva instalación de barandillas en el Torreón Sur. Ahí vemos cómo siguen incorporando barandillas. En este lado de aquí todavía faltan, están todavía incompletas. Y ahora sí que sí, me despido de Sagrados Corazones y Padre Damián para dirigirme a Concha Espina e ir hacia el interior. Recordad, al final del vídeo vais a tener un time-lapse desde Torre Europa grabado el día de hoy. Me da una pena, cada vez que desaparecen las máquinas y las grúas de aquí, con todo lo que cuestan instalarlas, que tardan 2 o 3 días. Pero bueno, aquí vemos otras dos detrás gruma que se las llevan. Ya estamos en la torre, ya estamos en Concha Espina. Bienvenida a Concha Espina. Aquí tenemos la entrada y salida de camiones. Y aquí vemos ya que la excavadora de Dani ya la han dejado totalmente colocada. La Caterpillar la han dejado colocada en su sitio para colocar la grada en ese fondo sur. Esa es la que vemos en los partidos. Aquí están las torres de asedio, que ya están con la lona quitada. Han dejado simplemente los andamios y han dejado la parte inferior de las extensiones totalmente hormigonadas ya, ¿eh? Esa parte, vamos a hacer un pequeño zoom. Ahí vemos los niveles. Primero un nivel, ahí tenemos otro nivel justo debajo, que es el que acaban de incorporar. Y ahora sí que sí, estamos justo delante, justo enfrente de la tienda oficial del Real Madrid. Quiero ver más movimiento, quiero ver más sujeciones, esas guías nuevas que incorporaron hace ya tiempo. Quiero ver más movimiento aquí, vamos, que acabe esto ya. Quiero que esto avance, así que vamos al interior, vamos, venidos conmigo, acompañadme. Empiezan a reubicar todas las maquinarias y a guardarlas para el partido de mañana. Aquí vemos cómo van haciendo corralillos, aquí en la Castellana. Vamos, mañana ganamos. Aquí lo tenemos todo en exclusiva, cómo están dejando toda esta zona diáfana total. Empiezan a recoger todas las piezas para llevárselas a Valdebebas y los camiones de prensa de Media Pro, Telefónica y demás. Aquí están llegando ya a la Torre C para retransmitir, para que todos veamos desde casa, pagando el gran partido del Real Madrid-Getafe, donde estaban tubulares y vigas. Ya solamente queda una carretilla. Ahora sí que sí, nos adentramos en el misterioso mundo del Tour Bernabéu. Hoy sí que sí. Estamos a viernes 8 de abril de 2022. Hoy no me equivoco, hoy he acertado en la fecha del día de hoy. Aquí estoy después de visitar Londres, después de visitar Stamford Bridge. Estamos de nuevo en la casa del madridismo, en la casa de todos los madridistas. Aquí estamos de nuevo para ver todos los avances nuevos que haya en el Bernabéu. Lo primero, antes de nada, gracias al Real Madrid por agrandar el tour. Ya hay mucho más espacio, con el tema COVID mucho mejor. Y para el tema de grabar, igualmente más todavía. Por el tema de las horas, imagino que no lo habrán hecho antes. Ahí están sacando tierra los camiones. Vemos como ya llevarán desde que llevo aquí unos 2 o 3 camiones. Pero ahí siguen sacando tierra del interior del hipogeo, del interior del Santiago Bernabéu. Ese invernadero que está preparando el Real Madrid para guardar las planchas. Irán por la cota menos 25, más o menos, ¿eh? Ojalá nos den noticias muy pronto. Y al igual que si sacamos esta grada baja del lateral este, en la zona sur, ahí vemos que están comenzando ya a colocar esos plastiquitos, esas lonas que lo cubren los días de los partidos, para que no se vea el despliegue de maquinaria aquí en las obras y que se vea todo un poquito más bonito, que al incluso lo ponen ahí. Incluso aquí también tenemos ya totalmente puesta la grada para el gran partido de mañana, porque es un partido, es un gran partido, porque nos jugamos media liga cada vez que jugamos ahora una jornada. No significa nada de que sea el Getafe contra quien juguemos, así que tenemos que salir a ganar como si fuésemos 11 pedazos de guerreros, no jugadores, guerreros. Y ahora noticias frescas del Skybar. Aquí vemos cómo sigue creciendo poco a poco, día a día,
Aquí tenemos la primera pirámide con esas 3 tubulares, 3 más seguidas con las 4 tubulares. Y esa última que hemos visto desde fuera, que se ve, aquí vemos desde dentro cómo se ve esa última, ahora mismo con la parte de la esquina de la cercha, la primera y la segunda cercha no conseguimos ver exactamente las tubulares que hay. Y ahora bajamos un poquito la mirada para ver la ampliación del tercer anfiteatro por el lado norte, donde siguen incorporando nuevas bases, nuevas piezas. Y así está a día de hoy, 8 de abril del 2022. Pero esto no queda así, esto no queda así. Muy buenas, dedito mágico. Mirad lo que tenemos ahora mismo por la zona sur. Exclusiva en el canal. Exclusiva en el canal de JR. Aquí tenemos esa grada prefabricada que vimos el otro día, cómo llegaba, cómo estaban acopiadas fuera del Santiago Bernabéu, esperando a que les den el paso, el luz verde para entrar al mismo, y que una grúa torre, o que una grúa, no sé qué, si fue una grúa torre o una grúa de Aguilar, la escogiese para llevárselas a sus sitios finales, a su sitio final. Aquí las vemos donde están ya totalmente posicionadas, al igual que irán más detrás. Y justo encima ahí vemos los escalones, esa parte de la ampliación del tercer anfiteatro por el lado más sur. Y aquí tenemos a un operario, a un obrero todavía por la zona. Se acaba de ir justo ahora la grúa que sujetaba esa nueva pieza que han enganchado, esta nueva pieza de aquí. La acaban de poner de ampliación, esta es nueva. Así que bienvenida, amiga, bienvenida, te queríamos y te echábamos de menos. Continúan en las diferentes partes del Santiago Bernabéu limpiando, colocando la instalación de los cables para las cámaras, los micrófonos y demás medios televisivos que vengan aquí a transmitir el partido desde el Santiago Bernabéu. Están probando ahora mismo los marcadores que tenemos justo en el terreno de juego, al igual que, como he dicho antes, tenemos ya la lona puesta en la grada oeste. Así que nos confirman hoy en día de que no va a haber grada del Getafe. Javier Caireta, si me estás viendo, por favor, déjame un like, suscríbete al canal, ¿vale? No te preocupes y no te olvides. Seguimos. Vale, ahora mismo estamos situados en la cercha de rodadura número 2, donde antes de irnos a London veíamos bastante movimiento, y que ahora mismo no vemos nada. Parece que han incorporado nuevos materiales, nuevas piezas para la ayuda del movimiento de las cubiertas, de las cerchas retráctiles que van a actuar de techo movible en el Santiago Bernabéu, y que ahora parece que ya han terminado esos trabajos. No vemos nada de nada, así que bueno, va bien la cosa, va bien la cosa. Va muy bien, vamos. Vamos a ver cómo limpian los asientos. Ojo cómo limpian los asientos. Entrada al hipogeo por la zona norte, totalmente desértica. Estarán todo el mundo ahora trabajando. Ojo. Todas las novedades que tenemos aquí antes de salir del tour. Cómo van avanzando, las gradas, Está todo demolido, está todo abierto en el Bernabéu. Esto es exclusiva en el canal de JR. Exclusinda. Ahora vamos a acercarnos por aquí porque hoy nos dejan grabar. Tenemos solamente estas vallas que lo impiden, pero desde aquí arriba lo podemos. Y aquí observamos la cubierta norte, donde ya tenemos esa segunda piel, la segunda capa incorporada desde hace bastante tiempo. Fue una de las primeras. Ahí se ve ese tono de opacidad que tenemos. Y ahí como siguen preparando más planchas. Ahí vemos ese hueco. Ahora mismo las cubiertas parece que están un poco paradas, excepto la cubierta este y oeste. Sacando tierra, y esto es lo único que podemos ver desde aquí, porque ya han colocado la grada para la grada oeste para el partido de mañana. Bueno, y antes de acabar el vídeo no os vayáis, porque os voy a dejar un time-lapse desde Torre Europa grabado esta mañana por JR, sí, por Jesús Ramírez. Espero que os guste, ¿vale? Espero que me dejéis el dedito bien arriba, un dedito si os ha gustado el vídeo, y que os suscribáis al canal para seguir los avances del Real Madrid y de sus obras. Y nos vemos mañana con nuevas previas y nuevas reacciones del Real Madrid Getafe. Os adoro, os I love you. Chao, a la Madrid.